Bueno, en el día de hoy vamos a retomar nuevamente con esos primeros conceptos importantes que aparecen dentro del primero de todos los PDFs que ustedes recibieron en la plataforma. ¿Está? Estos primeros conceptos, estas primeras ideas de lo que es la derivada de la función en un punto y la función derivada, lo van a tener todo ahí en el primer PDF. Bonilla, chequea tu micrófono, porque en realidad los demás me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por recordar algunos conceptos que barajamos la clase pasada. En esos conceptos, ustedes tenían, en primer lugar, la idea de que con la derivada de la función en un punto, lo que estamos midiendo es la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. Quiere decir, si yo tengo una función curva, en este caso una función cuadrática, y quiero, por ejemplo, por este punto P de abscisa A, trazar la recta tangente a la curva, en principio a ojímetro, y determinar la pendiente de esa recta tangente, el valor de esa pendiente me lo va a dar la derivada de la función en este punto, lo que yo represento habitualmente por f' de A. Muy bien, ahora, ¿para qué me importaba a mí determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? Bueno, recordar que cuando ustedes determinan la pendiente de la recta tangente, con esa pendiente vas a hacer una medición de lo que es la variación, crecimiento o decrecimiento de la función en ese instante. Es decir, si al determinar la pendiente de la recta tangente te da que la pendiente es positiva, lo voy a interpretar como que en ese momento la función viene creciendo. ¿Tá? O sea, hay un incremento en la variable dependiente, lo que yo esté midiendo en i, frente a un pequeño incremento que hagamos en la variable independiente, que es lo que estaríamos midiendo en el eje X. ¿Tá? Además, si ustedes tienen, por ejemplo, dos puntos del gráfico, supongamos el P y uno un poquito más acá arriba, por donde la recta tangente a la curva, si yo la trazo a ojo, sigue teniendo pendiente positiva, pero una inclinación mucho menor. Bueno, incluso tú podés pasar a comparar la rapidez con la que se está dando ese cambio, ese crecimiento en el caso de pendientes positivas, porque frente a dos puntos por los que la recta tangente tenga una pendiente positiva, aquel en el que el valor numérico de la pendiente sea mayor, lo voy a interpretar como que en ese instante hay una mayor rapidez en el cambio. El crecimiento de la velocidad en ese punto se está dando más rápido que en el otro, en el que también tenía una pendiente positiva, pero de menor valor. ¿Tá? O sea, la recta parecía menos empinada. Muy bien. ¿Cómo determinábamos la derivada de la función en un punto de abscisa A? Teníamos tres formulitas totalmente equivalentes. La diferencia entre una y otra estaba nada más en la nomenclatura que habías utilizado para designar el intervalo de trabajo. ¿Tá? Las tres fórmulas, vuelvo a repetir, son totalmente equivalentes. Ustedes van a tener la alternativa de elegir la que más les guste. Y luego habíamos hablado de lo que se llamaba la función derivada, eso que representábamos por f' de x y que calculábamos con este otro límite. ¿Qué es lo que me va a permitir determinar la función derivada? Bueno, la función derivada, como el nombre te indica, es una función. Generalmente es una expresión que depende de la variable independiente y lo que hace es darme una fórmula que me permite calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva
a una curva dada por cualquier punto de la misma. Entonces, una importante ventaja del cálculo de la función derivada es que si yo te doy una función y te pido determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, en lugar de aplicar en cada uno de esos puntos la fórmula de derivada en un punto, es decir, en lugar de calcular tantos límites como puntos son en los que querés la pendiente de la recta tangente, puedo calcular simplemente la expresión del f' de x, calcular un límite, y luego cuando tengas la fórmula del f' de x, cambiar ahí la x por la abscisa del punto en el que querés la pendiente de la recta tangente y ahí obtener todo lo demás. Ahora vamos después a marcar alguna pequeña diferencia. Bueno, muy bien, y vayamos directamente a un ejercicio de aplicación. En este caso me dan una función, f de x, menos 2 por e a la 3x más 1, y me piden calcular la derivada de la función en el punto de abscisa menos 2. ¿Qué significa esto? Que si yo voy al dibujo, a la gráfica de esta función, y busco el punto de abscisa menos 2, quiero que determines la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer, si quiero calcular la derivada en un punto, es elegir cuál de las tres fórmulas voy a utilizar. A mí se me ocurrió la última, la que en el listado aparecía en tercer lugar, así que lo primero que hago es indicar cuál es la fórmula que voy a utilizar y la paso a aplicar a mi caso en particular. Fíjense que ustedes tienen que calcular f' de menos 2. Así que si tengo que hallar f' de menos 2, en el lugar de la a tenés un menos 2. Así que voy a hacer límite de mi f de x menos f de menos 2 sobre x menos menos 2. F de menos 2 lo van a determinar aparte, yendo simplemente a la función de partida a cambiar la x por menos 2. Entonces me va a quedar menos 2 por e a la 3 por menos 2 más 1. Menos 6 más 1, menos 5 en el exponente. Y eso lo voy a reemplazar acá. Voy a quitar el paréntesis auxiliar, un paréntesis precedido por un menos, cambia el signo de lo que está dentro, y esta es la expresión que va resultando. Voy entonces a cambiar x por el valor de la tendencia, fíjense que les queda, acá te queda menos 6 más 1, menos 5, menos 2 por e a la menos 5, más 2 por e a la menos 5, nos va a dar 0. Y abajo, 0. 0 sobre 0 será un indeterminado. Y entonces vamos a levantar esa indeterminación aplicando alguno de los caminos que conocemos. Obviamente no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, así que Descartes no va. Empiezo a observar esta expresión y resulta que aparecen exponenciales. Y entonces voy a sospechar que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente correspondiente. ¿Qué plantea el equivalente? Que si vos tenés un e a la u menos 1 con un u que tiende a 0, esto va a ser equivalente a u. Entonces, vamos a observar que si esto fuera el u, en realidad estaría tendiendo a menos 5, no al 0 que necesito. Tampoco tengo el menos 1. Bueno, entonces voy a volver a mirar la expresión y voy a pensar en sacar un factor común. Voy a sacar el menos 2 por e a la menos 5. O sea, el menos 2, y de estas e que tenía, saco menos 5 para afuera. Así que, ¿cuántas e me quedan adentro? Las que tenía menos las menos 5 que se fueron afuera. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si, por ejemplo, tenemos un x a la 7 y decido sacar un x a la 5 de factor común, adentro me quedan x a la 2? ¿De dónde sale ese 2? De a la 7 que tenía, quitarle el 5 que se fue afuera. Así que si yo uso el mismo razonamiento,
Si vos sacás para afuera e a la menos 5, ¿cuántas de acá? ¿Cuántas e quedan acá? Las que tenía menos el menos 5 que se fue afuera. Y si de acá sacaste, ojo, un menos 2 por e a la menos 5, en lugar de todo esto nos queda un menos 1. Recuerden que si ustedes hacen la distributiva, tienen que volver a regenerar la expresión que está aquí. Bien, voy a operar un poco en este exponente para ver cómo queda. Me queda un 3x más 6. Y así que si la x cambia por menos 2, esto pasa a ser un u que efectivamente está tendiendo a 0. Entonces, si vos tenías e a la u menos 1 con un u que tiende a 0, todo esto va a ser equivalente a u. O sea, en lugar de todo esto, ponemos el u, que era el 3x más 6. Y entonces, acá me quedó un poquito cortado el denominador, voy a seguir observando la expresión. Fíjense que de acá adentro pueden sacar un 3 de factor común, así que si saco un 3 de ahí, si saco el 3 de acá queda x, si saco el 3 de acá queda un 2. Vas a pensar en simplificar el x más 2 de arriba con el x más 2 de abajo, y me va a pasar a quedar 3 por menos 2, menos 6 por e a la menos 5. Y ese sería el valor de la derivada en el punto de abscisa menos 2. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué significa este valor que acabo de determinar? Que si yo fuera al dibujo de esta función y buscara el punto de abscisa menos 2, la recta tangente a la curva que puedo trazar por ahí me da que tiene esta pendiente. Una pendiente que es negativa, lo cual también me lleva a concluir que en este punto la función viene decreciendo, porque la recta tangente a la curva por ahí tiene pendiente negativa, lo cual implica que frente a un pequeño incremento en la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Bueno, vamos a ver un ejercicio más. Ahora la función de trabajo es logaritmo neperiano de 2x menos 4. Me piden calcular el f' de 3 aplicando la definición. Otra vez, lo primero que vas a hacer es decidir cuál es la fórmula que vas a utilizar para calcular la derivada en el punto, e inmediatamente abajo vas a sustituir por tu caso. Es decir, yo quería un f' de 3, así que en el lugar de la a tengo un 3, así que acá será límite cuando x tiende a 3 de mi f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Voy a necesitar calcular el f de 3. Bueno, para calcular el f de 3, cambio aquí la x por 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2, y sustituyo. Ahora voy a reemplazar x por el valor de la tendencia y me va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, lo cual es 0. Y abajo, 0. 0 sobre 0 es indeterminado. ¿Cómo lo voy a levantar? Bueno, no fue un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, así que Descartes no corre. ¿Qué podríamos aplicar? Empiezo a observar la expresión y en este numerador hay logaritmos. Ergo, sospecho que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente correspondiente, que dice que si tengo logaritmo de un u con un u que tiende a 1, eso será equivalente a u menos 1. Ahora, si esto fuera lo que tengo en el lugar de la u, fíjense que está tendiendo a 2. O sea que no tiende al 1 que necesito. O sea que así como está, todavía el equivalente no corre. Sigo mirando la expresión y observo que en ese numerador hay una resta de logaritmos que son de la misma especie. Son ambos logaritmos neperianos, por lo tanto se trata de una resta de logaritmos que tienen la misma base. Según una propiedad, puedo reemplazar por un solo logaritmo en el que dejo la misma base y divido los logarimandos. O sea que dejo la misma base, era la base e, y divido los logarimandos. Lo demás lo copié igual. Quiere decir que si esto es lo que ahora pasé a tener en el lugar de la u,
¿A qué tiende? Como la x tiende a 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2, 2 dividido 2, 1. O sea que esto sería un u que está tendiendo a 1. Es decir, que tenés logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Eso va a ser equivalente a quedarte con u menos 1. Y abajo todo igual. Bien, voy a reducir a común denominador acá arriba, que obviamente es 2. Te va a quedar 2 dividido 2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos. 2 dividido 1, 2. Multiplico por 2 lo que está arriba. Y lo demás lo copio igual. Lo único que hice fue transformar este denominador en fracción, poniéndole denominador 1. Y entonces acá tenías un cociente de 2 fracciones. Dejo la primer fracción como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Y si sigo observando, de acá adentro puedo sacar un 2 de factor común, o sea, saco el 2 de acá, queda una x, saco el 2 de acá, queda un 3, simplifico el 2 con el 2, el x menos 3 con x menos 3, y en definitiva el resultado es 1. Ergo, la derivada de la función en 3 me da 1. Es decir, si voy al gráfico de mi función, que sería la que está en celeste, y busco el punto de abscisa 3 y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esta recta me dio 1. Pendiente que es positiva. Así que yo puedo interpretar como que en ese punto, leída la gráfica de izquierda a derecha en el barrido normal, en ese punto la función viene creciendo. Quiere decir que espero que en ese punto haya un aumento de lo que yo esté midiendo en la variable dependiente frente a un pequeñísimo incremento que hagas en la variable independiente. ¿Está? Este dibujo, este croquis, lo conseguí usando GeoGebra, ¿tá? Para no hacerlo manual y que les quede un poquito más prolijo. El GeoGebra es un programa de descarga gratuita, pueden descargarlo al celular, a la compu, donde quieran, y entonces yo hice el bosquejo de mi función ahí, e incluso si vos le decís que querés la recta tangente por un punto de tal abscisa, te la determina. ¿Está? Bien.